De noche, un equipo de buzos se alista para una peligrosa expedición. Su viaje los llevará 90 kilómetros mar adentro y 50 años atrás en el tiempo. En la Segunda Guerra Mundial, un submarino alemán ronda Nueva Jersey en busca de barcos de Estados Unidos. De pronto, una explosión sacude el submarino. En un instante, miles de litros de agua lo inundan. Se hunde hasta el fondo del mar, sepultando a la tripulación en una tumba acuática. Durante décadas, la sal del mar lo roe hasta dejarlo casi irreconocible. Tan cerca de la costa y nadie sabía que estaba ahí. En 1991, un pescador pierde una red que se atora en algo en el fondo. Un grupo de buzos baja a ver qué hay ahí. The first thing that I saw was a hatch opening. I looked inside, so it was obviously a torpedo. Estos buzos se dedican a buscar navíos hundidos. Nunca habían oído de un submarino por aquí. Desconocen su antigüedad y su nacionalidad, así que dan parte a la Armada de Estados Unidos. And I checked some of my sources that I have here of known wrecks off the East Coast, and there's no known wreck at that exact position. Lo que empezó como un accidente de pesca lleva a estos buzos en un viaje por la historia secreta de la Segunda Guerra Mundial. El submarino perdido de Hitler. Sus hallazgos corregirían parte de la historia de la guerra más cruenta del siglo XX. Familias alrededor del mundo sabrían por fin qué fue de sus seres queridos. Su búsqueda de 6 años inició con un hallazgo inesperado. On my second dive, I went down, penetrated inside the wreck, and I brought back 2 bowls. And on the back of the dishes, plain as day, was the eagle and swastika with the year 1942. That proved that the wreck was a German U-boat from World War II. It shouldn't be there. According to the war records, there isn't supposed to be a U-boat for 100 miles in either direction. And that's when the mystery really started. En diciembre de 1941, submarinos alemanes zarparon en una misión secreta. Cruzaron el Atlántico sin ser detectados y llegaron cerca de la costa este de Estados Unidos. Su objetivo eran los Estados Unidos. It was quite risky because we didn't know what anti-submarine was. Had to be expected. Horst von Schroeder era oficial vigía del U-123. We close to the shore within, say, 2 or 3 nautical miles. We smelled the tourists ashore, and we saw the autos, the cars running on the shoreway. La operación Trommerschlag, o Redoble, consistía en un ataque sorpresa contra la marina mercante estadounidense. A un mes escaso de declarar la guerra, nadie sospecha que los alemanes avistan la costa.
El ataque comienza el 13 de enero de 1942. Tras 2 años de combates con los británicos en el Atlántico, los estadounidenses parecen fáciles. El comandante del U-552, Eric Toft, Compared with the difficulties in the Atlantic War, it was a shooting of hares. That took 1 week, as I remember. Only 1 week for the time, and we sank, I think, about 10 ships. And so we had a very easy game there. January was just a enero fue una matanza. Enero es apenas el comienzo. And this went on all the time. Bodies and wreckage and oil was constantly coming ashore down the coast as far as Florida. we were really afraid of. We were scared. It was an unseen weapon. La Armada aseguró al público que tenía los submarinos bajo control. Naturally, in time of war, you put your best foot forward. The Navy was saying, don't worry, we're taking care of these submarines. We're sinking them. In actuality, we hadn't sunk a single one. En 1942, en el apogeo de la Operación Redoble, los submarinos alemanes parecían imparables. ¿Pero eran tan efectivos como parecían? En un vuelco extraordinario, los cazadores se vuelven las presas. Apenas 2 años después, los submarinos alemanes sufrían pérdidas colosales. ¿En qué basaban su fama del arma mortal? Si eran tan letales como nos hacían creer, ¿por qué su derrota fue tan contundente? Al final de la guerra, los aliados habían hundido 3/4 partes de las unidades alemanas. 68 no han sido localizados todavía. A 100 kilómetros de Nueva Jersey está uno de los últimos submarinos. Nadie sabe cuál es. First we went down, dropped our stage bottles. At that point he went forward. I recovered some objects. It's all fused together. Looks like they're gauge faces. They might have something written on them, Durante 6 años, los buzos que lo descubrieron han tratado de averiguar qué submarino es. Su líder es el buzo profesional John Chatterton. Sus socios, Richard Kohler, un empresario, y John Hilger, buzo profesional también. I'm going to see if we can find something here that's got an identifying mark on it. Even conglomerate. A U-boat number, a hull number, something like that? I know what this is? Just like these? Yes, it's got commands. From the commander to the engineer, or from the engineer to the commander. After
vienen cada verano en busca de artefactos que lo identifiquen. En invierno, leen y estudian planos, aprenden detalles que guiarán sus descensos. No lo hacen por dinero, sino por curiosidad. Tras 6 años, aún no hay respuestas. We're not archaeologists, but you don't see archaeologists out here trying to do this work. What we're trying to do is identify the wreck. There's no treasure, there's no loot. The payment for us is solving the mystery. We just want to positively identify this wreck. And then basically I'll say, you agree? The first day I dove on this wreck, I said, what is this thing doing here? How did it get here? What is it? We're 6 years later, we're still trying to answer those questions. Las preguntas son sencillas. Hallar las respuestas supone superar enormes obstáculos. Cada viaje al sitio toma 8 horas. Salen a medianoche para llegar al alba. Hacen 6 viajes cada verano. En alta mar, el clima es impredecible. El mar picado les impide bucear la mitad de las veces. Y aún con buen tiempo es difícil y peligroso. Los restos están a 75 metros de profundidad. El agua fría y turbia. The national safe diving maximum limit is supposed to be 130 feet. This is another 100 feet deeper. If anything goes wrong, you've got to fix it right then and there. Sus cuerpos solo toleran 2 descensos al día, de no más de 30 minutos en el fondo. A esta profundidad, cualquier error puede ser fatal. Pero la búsqueda los obsesiona. Están decididos a identificarlo, cueste lo que cueste. Estos restos no revelan sus secretos fácilmente. Tras 50 años bajo el agua, ya casi no parece un submarino. Pero algunos de estos rasgos distintivos son reconocibles, como esta torreta, el timón de babor, uno de los 2 de la nave, o esta enorme hélice, sepultada bajo la arena. La estufa donde cocinaban para 57 tripulantes. El área de los oficiales. Un zapato de suela de hule para minimizar el ruido y evitar ser detectados. Válvulas de los motores diésel. Indicadores de estos motores. Un ducto de torpedos, probablemente cargado. Un torpedo. Alemania construyó más de 1100 de estas máquinas durante la guerra. Hoy quedan solo unos cuantos. Uno de ellos está expuesto en Chicago. El U-505 fue capturado por la Armada de Estados Unidos en 1944, 80 metros de largo, 7 de ancho y 1100 toneladas de peso. Su único propósito era la destrucción. El exterior no revela casi nada de su mecanismo.
Por dentro es un cilindro atestado de armas y maquinaria. Los torpedos, misiles dirigidos de media tonelada, eran su arma principal. Eran almacenados y lanzados desde cámaras de torpedos ubicadas a cada extremo. Entre 25 y 30 hombres vivían encimados entre los torpedos hasta casi 3 meses. 2 motores diésel lo impulsaban a un máximo de 18 nudos, con un rango de 11.000 millas. Bajo el agua, usaba un motor eléctrico con baterías colocadas bajo el piso. Tenían menos de un cuarto de la potencia. Sumergido, no iba a más de 2 o 3 nudos y un rango de apenas 70 millas. No podían pasar mucho tiempo abajo. 20 horas era el máximo antes de que se agotaran las baterías y se quedaran sin oxígeno. En el centro estaba la torre, y abajo de ella el cuarto de control. Un confuso laberinto de controles para pilotear, sumergirse y emerger. Tardaban unos 9 meses en construir uno como el U-505. Costaban alrededor de $500,000. Comparados con otros navíos, eran más baratos y rápidos de construir. Estaban hechos para atacar. Su única defensa era huir al fondo del mar. Su supervivencia dependía del casco de presión. Invisible desde el exterior, era su única protección contra el mar. Un largo tubo anillado cubierto de acero. Lo único que se interpone entre la tripulación y miles de toneladas de agua. Para destruir un submarino, basta una fisura en ese casco. El océano se encarga del resto. El estado del casco indica cuál fue el fin de esta nave. Debe haber sido cataclísmico. En la parte superior hay una enorme fisura, un desgarramiento gigante. Debe haber sufrido una tremenda explosión. El daño se concentra en el cuarto de control. La torre se desprende por completo. Sea cual sea la causa de la explosión, al romperse el casco se hundió como piedra. Para la tripulación, la muerte no puede haber llegado lo suficientemente rápido. Sin importar qué submarino sea, sin duda estaban conscientes del peligro que corrían. Desde que existen los submarinos, han muerto tripulaciones. A pesar del riesgo, el submarino tiene un poderoso atractivo: el sigilo. Una ambición tan antigua como la guerra misma. Durante siglos, los diseñadores batallaron para crear una nave que se ocultara bajo el agua. Sumergirse es fácil. Los primeros diseños, como el monotripulado de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, lo hacen llenando tanques con agua de mar. Para emerger, basta bombearla hacia afuera. Los submarinos modernos usan el mismo método.
Pero la propulsión y el armamento son problemas mucho más difíciles. Al principio usaban hélices movidas a mano. Para atacar tenían que colocar las bombas en el barco enemigo y huir antes de que estallaran. Estas limitantes los hacían más peligrosos para sus tripulantes que para sus enemigos. El submarino fue rescatado de la oscuridad en 1866. Un ingeniero inglés, Robert Whitehead, inventa una bomba que se impulsa por sí misma hacia su objetivo a una distancia segura, el torpedo. A diferencia del cañón, el arma naval común, el torpedo, ataca bajo la línea del agua donde un barco es más vulnerable. Al principio, solo iban en la dirección apuntada. Hacia 1890, con el giroscopio, los torpedos ya podían autodirigirse. When the gyro was installed in the torpedo became a smart weapon. It was guided. So that even if the target was 90 degrees bearing from where you were pointing, you could turn the gyro 90 degrees, and as soon as the torpedo was fired, it would do a 90-degree turn and proceed to the target. Whitehead lo había planeado para disparar desde tierra, pero el misil subacuático resultó ser el arma ideal para el submarino. Ya tiene un arma. Ahora el único defecto del submarino es la propulsión. A principios del siglo XX, los motores sustituyen las manivelas. Motores de gasolina o diésel que requieren aire son usados en la superficie. Una vez sumergidos, usan motores eléctricos con baterías. Por un accidente de la historia, el submarino y el torpedo son perfeccionados justo al inicio de la Primera Guerra. Irónicamente, Alemania es la última potencia naval que adopta la nueva nave en 1906. En alemán lo llaman Unterseeboot, bote submarino. En unos cuantos años, el mundo lo conoce y teme por su abreviatura, U-Boot. Al inicio de la Primera Guerra, no se cree que el submarino vaya a tener un papel clave. Pero a las 6 semanas del conflicto, el U-9 alemán hunde 3 cruceros británicos en menos de una hora. El mundo está azorado. The loss of all these cruisers and 3,000 men was a shock. It was like a Pearl Harbor for the British. This is the first time the submarine ever showed its sort of raised its ugly head, you know, in a warfare situation, and nobody was prepared for it. En Alemania, el comandante del U-9, Otto Beringen, es un nuevo tipo de héroe, el audaz submarinero que vence a los británicos con la prodigiosa nave nueva. For the German public, the image of the German submariner became very similar to what the American astronaut became to the United States public in the 1950s and 60s. That these men were warriors, that they were explorers, they were technicians, they were scientists, they were men who were able to do anything. Uno de los miles de jóvenes alemanes cautivados por las hazañas de Beringen fue Eric Topp. There was a picture of him hanging in my sleeping room, and every night I saw Beringen there, and well, he was attacking in the North Sea. He was attacking 3 cruisers, light cruisers, and he was sinking them. And of course, at that time, that was a fantastic success. Su logro es más notable dado lo rudimentario de su nave. El U-9 no era muy discreto.
arrojaban nubes de humo visibles desde lejos. Tardaba 7 minutos en sumergirse apenas 10 metros. Pero solo necesitaba 24 tripulantes. Un arma que requiere 24 hombres para acabar con miles del enemigo es irresistible. Alemania capitaliza su inesperado éxito. Asombran al mundo hundiendo los cargueros que mantienen con vida a Inglaterra. El asombro se vuelve indignación cuando hunden el barco de pasajeros Lusitania en mayo de 1915. Mueren 1.200 personas. Nace una nueva leyenda sobre los submarineros alemanes. Ahora son monstruos sanguinarios que se ceban en mujeres y niños inocentes. A pesar de la condena mundial, los submarinos son demasiado eficaces para no usarlos. Nada puede detenerlos. En Gran Bretaña y Estados Unidos urgen a los científicos a desarrollar defensas antisubmarinas, o DAS. La primera es la bomba de profundidad activada por la presión del agua. Estalla al llegar a cierta profundidad. Pero los barcos solo pueden adivinar su localización. Aún no hay modo de detectarlos sumergidos. En 1917, submarinos alemanes hunden 1 de cada 4 barcos con destino a Gran Bretaña. La solución a la amenaza submarina estaba disponible desde un principio. No era una nueva tecnología, sino una táctica naval tradicional. El convoy. Agrupar los barcos y protegerlos con escoltas. That's the bait. That's what the submarines are looking for. So they're forced to go to the convoy if they're going to sink any ships. Al concentrar los barcos en pocos grupos, los convoyes vacían los mares. Ahora pasan días sin que los submarinos avisten un barco. Cuando ven uno y lo atacan, le revelan su posición a las escoltas. The escorts are all armed, so it's shifted the balance. A well-protected convoy would lose ships, but at the same time the escorts would get submarines, and it shifted the whole calculus of the equation. Después de 3 años de guerra, los británicos adoptan el sistema de convoy. Es un gran éxito. En 1917, submarinos alemanes hunden 3.000 barcos. En 1918, solo 134 en convoyes. En noviembre de 1918, Alemania se rinde. La Primera Guerra Submarina ha terminado. En solo 4 años, la nueva arma envió más de 5.000 barcos al fondo del mar. And that was 1/4 of all of the ships that existed at that time. So this unproven experimental submarine of the turn of the century turned into a major maritime threat. Cuando Alemania capitula, los aliados confiscan todos sus submarinos. Mientras el mundo celebra, un capitán de submarino alemán idea en una prisión británica una respuesta al convoy. Karl Dönitz prepara ya otra guerra submarina.
En menos de 20 años, renacerá el U-Boat. Una vez más, miles de tripulantes de ambos bandos tendrán tumbas de agua. Hay cientos de restos de submarinos en el mar. 5 se hundieron cerca de la costa de Estados Unidos, cuya armada notó su ubicación. En los archivos de la Segunda Guerra en Washington hay 10.000 documentos sobre submarinos alemanes. Ninguno de ellos menciona los restos en Nueva Jersey. Had a pretty good handle on where the U-boat wrecks were, but not in the position that John Chatterton gave me. Los registros alemanes tampoco lo mencionan. La identidad de esta nave tendrá que ser descubierta en sus restos. Los buzos inician sus viajes al submarino. Buscan al azar cualquier objeto que les dé pistas. Al principio están confiados, quizá demasiado. Come out here and we'll identify the wreck. How hard could it be? I think I might have even been the guy to say it. How hard could this be? Like another day or two out here, and we'll have this thing positively identified. John handed me this underwater. He recovered it. It was like a flurry of activity. We figured we'd have this thing identified in no time. But events 6 years hence have proved us wrong. Al término de la primera temporada, los buzos habían descubierto muy poco. En el invierno recabaron información para la búsqueda. We pored over historic photographs of U-boats, propaganda films. The other thing we did was we spoke to veterans and people who were knowledgeable in U-boat life. And we said, well, what could we bring up from the wreck site that would give us positive identification on this wreck? Un veterano sugirió buscar el equipo de emergencia usado para salir del submarino hundido. Los tripulantes solían escribir su nombre en el respirador. Un nombre ayudaría a identificar la nave. Right where those shelves were, there's a escape lung there. What I'd like to do is to go cover that. Una y otra vez hurgaron entre los restos. Hallaron varios equipos de escape. Just trying to see if the mouthpiece is in here, guys. You know, according to some guys in Germany, all these guys' escape bunks had their names on them. I don't see any writing. You? Yeah, you know what? Whatever they wrote it on doesn't seem to have lasted. We recovered several of them, none of which had any identifying marks on them. Yeah. Todo fue decepcionante. Han buscado en vano en casi todo el submarino. Pero aún no revisan dos áreas clave. We've been everywhere inside the wreck with the exception of the diesel motor room and the E-motor room. And unfortunately, we just haven't been successful. La sala eléctrica puede contener la clave. Averiguaron que ahí guardaban refacciones y solían marcarlas con el número de la nave. Pero para llegar ahí, deben cruzar la sala de diésel. Muy pronto descubren que es quizá la parte más peligrosa. I
got my body halfway in the opening, I saw the cables hanging and all the debris just jutting out at angles. Kind of lost my nerve. It spooked me. You've got exhaust manifold, pipe, plumbing, flanges, cables galore. All these objects just trying to grab you, it seems at times. And not only that, because the diesel motor room has all this huge equipment, you could bump into it, and that's when it chooses to break free on top of you. Went over ground that we've already looked at. Right. We're rehashing. You didn't come out with anything, did you? No. Everywhere else we've been to at least once. Agotadas todas las posibilidades, no les queda más que intentar el peligroso paso por la sala de máquinas. We gotta go where we haven't been. El plan es entrar por la compuerta, cruzar los motores diésel y entrar a la sala del motor eléctrico. Empieza el intento. Entran como lo planearon. Pero en la sala diésel descubren que el paso está bloqueado. Un tanque que estaba atornillado al techo se desplomó. El espacio es demasiado reducido para un buzo. El hueco de arriba también es demasiado pequeño. No pueden continuar. Abortan la misión. No pueden investigar un área importante. Es un descalabro mayúsculo. Pero no es una pérdida total. Al salir de la sala diésel, John ve una placa de metal que parece tener una inscripción. La placa de aluminio tiene un diagrama esquemático, pero lo que interesa a los buzos está al margen. 9C, Deschemeg, Bremen. That told us that this U-boat is definitely a Type 9C-40 German U-boat built at the Deschemeg plant in Bremen, Germany. We know that it's a Deschemeg Bremen boat. That's our limiting factor. From there, we were able to say, okay, there's only like 25 boats of this type that were built at that plant. Los buzos tenían por fin una pista útil. No es sorprendente que sea un modelo 9C. Estaba diseñado para viajar largas distancias a las costas de África o América. Fue diseñado en los años 30, cuando Alemania empezó a rearmarse. Tras la Primera Guerra, prohíben a Alemania tener submarinos. Pero en 1935, los británicos le permiten volver a construir submarinos. Los británicos se creen a salvo porque ahora cuentan con sonares para detectar submarinos sumergidos. Pero Carl Dönitz, el comandante de la nueva flota de U-Boots, cree que el sonar está sobrevaluado. Solo sirve bajo el agua, y él piensa usar los submarinos como no se lo esperan. Wanted to use the boats more as surface torpedo vessels, vessels that could submerge and escape danger, but which would do most of their damage on the surface. Para superar la táctica del convoy, usaría flotillas de submarinos que rondarían al convoy durante el día y se lanzarían a matar al caer la noche. La llamó la jauría de lobos. Like an antibody in the bloodstream destroying a virus, they will converge on a convoy. So what he needs are massive numbers of U-boats to accomplish that.
Pero Hitler no espera a que los construyan. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. 2 días después, Inglaterra declara la guerra a Alemania. Alemania solo tiene 57 submarinos, una fracción de los que Dönitz necesita. Pero no olvida la lección de Weddigen en la Primera Guerra, que mostró al mundo el poder de un solo submarino. Dönitz idea un plan audaz: enviar a Friel en el U-47 al corazón de la Armada Británica. A las 6 semanas de guerra, hunden el barco de guerra británico Royal Oak. Una victoria asombrosa. En Alemania, Friel se convierte en una leyenda. El mayor héroe desde Weddigen. Como Dönitz lo predijo, los británicos se confiaron. The British Admiralty, I think, overestimated their anti-submarine warfare capabilities, especially the Estig. And the first tactical approach of German U-boats was attacking not in a submerged stage, but on surface. Atacar en la superficie requiere sangre fría. Dönitz subraya su mensaje: la victoria exige audacia. He's going to be the kind of leader who will constantly push his people to be as aggressive as possible, on the edge of being caught or being sunk, always on the brink of perhaps recklessness. But he believes that only that will bring victory in the end. Well, you always have to take risk. That is clear. But it was a thin line. I had to be aware that I was responsible for my crew. On the other hand, my task was to sink ships. Los tripulantes lo llaman el momento feliz. Desesperado, Winston Churchill recurre a Estados Unidos. La Armada de Estados Unidos escolta cargueros británicos que llevan provisiones vitales. 6 meses antes de Pearl Harbor, Estados Unidos libraba una guerra no declarada contra los U-boats. Uno de ellos comandado por Eric Topf. El alba del 31 de octubre de 1941 avistó un barco. A convoy. In my eyes, of course, a British convoy. Then, after a certain time, I saw a big explosion like a volcano. Pero el destructor era el USS Reuben James, técnicamente un barco neutral. Es un error que nunca olvidaría. After the war, I heard more than 100 men had been were killed in the fire, in the explosion, in the cold water, and that I never forget in my life. It is like a shadow that is lying over my life. Su trágico error pudo tener graves repercusiones políticas, pero 6 semanas después ya no importa. Estados Unidos entra a la guerra de cualquier manera. Since Sunday,
a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. 2 días después de Pearl Harbor, Hitler declara la guerra a Estados Unidos sin consultar a su armada. When Germany declared war on the United States, it was at this exact time a surprise for the Navy staff. And the Navy was unprepared to send a U-boat force to the American East Coast. Dönitz solo cuenta con 5 submarinos, pero quiere atacar enseguida antes de que Estados Unidos organice convoyes. The German naval staff was from the beginning on the opinion, well, that the Americans will introduce the convoy system in a couple of weeks, and then there will be no chance for our submarines against the traffic there. Pero pasaron semanas y meses y no había ningún convoy. The United States Navy, the United States generally, was unprepared for their onslaught. The ships, the merchant ships that operated along the coastline, used their radios openly, plain language. They sailed with their navigation lights on. They made it easy. A small number of German U-boats came to the east coast of the United States and sunk 400 ships. And that was the most massive military defeat the U.S. Navy has ever suffered. Al aumentar los hundimientos, los británicos conminan a Estados Unidos a proteger sus barcos con convoyes, pero el almirante Ernest King se niega. He held to the view that a convoy that was not well defended, not well equipped, was worse than no convoy at all. Con guerra en 2 frentes y la flota hundida en Pearl Harbor, King no tenía suficientes barcos escolta. Admiral King was not a friend of the British, but neither was the fool. Defender cargueros no era su único problema. Debía encargarse de enviar tropas de Estados Unidos a Inglaterra. We had to make a choice of whether we used our resources to protect troop ships or cargo ships. This is the key. And Admiral King said, we're going to protect the troop ships. We will not lose one troop ship. Mientras los submarinos hundían cientos de cargueros, la Armada de Estados Unidos escoltaba a más de 150,000 soldados a través del Atlántico. No perdieron uno solo. En mayo, 5 meses después de iniciada la operación, King tiene por fin barcos suficientes para iniciar los convoyes costeros. And when they did, the sinkings by U-boats practically dropped to nothing. Los submarinos se retiraron en el Atlántico. Redoble fue su mayor victoria en la guerra, pero al final logró muy poco. It did not knock us out. Our oil was coming from Texas by pipelines, and the U-boats couldn't sink the pipelines. Drumbeat was not an Atlantic Pearl Harbor. That's not the case at all. Nunca volvió a atacar a Estados Unidos una flotilla de submarinos. Pero hasta el último día de la guerra llegaron algunos hasta la costa. Lobos solitarios al acecho. ...757 submarinos alemanes fueron hundidos durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría a profundidades prohibitivas para bucear. El de Nueva Jersey a 70 metros está demasiado profundo. Bajar tanto con tecnología de buceo es buscar problemas. Y hubo problemas muy pronto. We had a fatality.
And I can't say it really was unexpected because we've had fatalities deep diving before on other deep wrecks like the U-boat. Estando en los restos, uno de los buzos, Steve Feldman, se desmayó y fue arrastrado por el agua. That man's body was not recovered for 6 months. And when it was subsequently recovered, by that time there was no way that they can ascertain exactly what killed him. That certainly had an impact on everyone diving the wreck. And some of the guys who were on the trip that day never went back to that wreck, and there were even some that never went back to dive. We all took a step backwards and said, hey, we're diving deeper than the U.S. Navy says is safe. We're at a point where oxygen becomes poisonous to the human body. Respirar aire a gran profundidad puede causar una confusión llamada narcosis y apoplejía. La alternativa es una mezcla de nitrógeno, helio y menos oxígeno que el aire. Pero no se ha usado para el buceo recreacional. The way we had looked at it in the past was that all it did was give you a clearer head in that it reduced the amount of nitrogen narcosis you'd suffer at depth. But another thing it did was it lowered the percentage of oxygen in the gas you were breathing. Por seguridad, experimentaron con esa mezcla. Pronto descubrieron que no solo daba seguridad. On air, you've almost got a tunnel vision. Certainly your peripheral vision is not very good. When you go down on mix, the wreck is almost alive, and your peripheral vision is excellent. You could do repetitive dives. You could do 2 dives a day with Trimix. And we were able to get a 30-minute time on the wreck, whereas 18 was my maximum time before that. Ver mejor y tener más tiempo marcaban la diferencia. Buscando en los camarotes de la tripulación, John halló lo que parecía un cuchillo de mesa ordinario. Pero al examinarlo de cerca, parece que halló justo lo que buscaban. I was running my thumb over it, and I could feel some sort of writing on it. There was a name inscribed into the handle, and the name was Hornberg. Habían descubierto por fin la identidad de un tripulante. Alguien del submarino misterioso se apellidaba Hornberg. Quien haya sido, era uno de los 45,000 alemanes que operaron submarinos. La propaganda aliada los pintó como fanáticos nazis, pero eso era más mito que realidad. Membership in the Nazi Party was prohibited if you were on active duty. You had to yield for membership in any political party. Eran adolescentes o de 20 y tantos años. Los animaban ideas románticas de aventuras en el mar. No todos eran voluntarios, pero su ramo tenía cierta mística. U-boat crews got the best treatment, the best food, the best pay, better promotion potential, and the image of an elite service developed within the minds of the German public and within the minds of those who served aboard German submarines. You know, when we came back, there was a big show in the harbor. Flowers and ladies welcoming us. And what the submariners did on board became present to the whole population in Germany. Darunter befanden sich etwa 200 Tanker mit fast 1,5 Millionen Bruttoregistertonnen. Noticieros con pietaje de combates reales eran usados para glorificar a los submarinos. Nunca decían la terrible verdad acerca de las probabilidades de sobrevivir. Casi 70% de los que zarparon en submarinos murieron en ellos. 28,000 hombres tuvieron el mismo fin que Hornberg. Ahora,
50 años después de que grabó su nombre en el mango, su cuchillo parece ser la clave del misterio. Si los buzos descubren quién fue Horenberg y en qué submarino estuvo, quizá habrán identificado los restos. Brad Sheard was standing next to me and he slapped me on the back and he said, that's it. You've identified the wreck. All you have to do is find Horenberg. Narrado en español por José Luis Palomera de la Red.